7 de la mañana, 48 minutos. Volvemos con más información en nuestra primera emisión de Red Más Noticias. Muchos anuncios, Paula, los que se hicieron el día de ayer, y uno tiene que ver con el sector de la educación. ¿Qué va a pasar con los colegios? ¿Qué va a pasar con las universidades? La ministra de Educación, a quien hemos tenido varias veces acá, María Victoria Angulo, entonces anunció que junio y julio todavía van a seguir con su estudio desde casa, haciendo una excepción en los laboratorios en las universidades, pero que a partir de agosto se empieza a estudiar un modelo de clases presenciales con una palabra importante: alternancia. ¿Cómo va a ser ese tema de la educación acá, en la ciudad de Bogotá? Paula, su invitada. Pues nada más y nada menos que la secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, la doctora Edna Bonilla. ¿Quién mejor que ella, Jenner, para desmenuzar un poco lo que puede venir en materia educativa en la capital después de todos los anuncios que se hacen por parte del gobierno? Doctora Bonilla, muy buenos días. Paula, Jenner, muy buenos días a usted y a los televidentes de Red Más. Mucha expectativa había generado lo que iba a pasar con el tema de la educación en el país. Y bueno, lo cierto es que ya vienen las vacaciones y el anuncio es que hasta agosto nos quedamos con educación a distancia. ¿Cuál es el balance que tiene la capital en ese escenario de educación virtual y de educación no presencial? ¿Cómo nos ha ido en Bogotá? Paula, nosotros estamos satisfechos, llenos de retos, de oportunidades. Desde la semana pasada el Distrito Capital ya había tomado la decisión de ir el mes de junio en una modalidad que nosotros hemos llamado no presencial. Nosotros pues lo hicimos desde la semana pasada porque tenemos una diferencia con el calendario expedido por el Ministerio de Educación. En todo el país se había ya adelantado el periodo de vacaciones. Bogotá no ha tenido el periodo de vacaciones, entonces nosotros del 1 al 15 de junio tenemos estudio en casa. A partir del 16 de junio los estudiantes salen a su periodo de receso escolar, es decir, no tendrán ninguna actividad en casa y regresan las vacaciones, el receso hasta el 3 de julio. Entonces, con la medida que se toma ayer por parte del Ministerio de Educación, el mes de julio nosotros regresaríamos a la actividad académica en casa. La propuesta que hace el Ministerio es empezar a tener una alternancia. Bogotá ya se ha venido preparando para ese modelo. Hemos emprendido cuatro formas de aprendizaje. El virtual, pero recordemos que 4 de cada 10 niños no tienen acceso a computador, entonces nos toca recurrir a televisión. Tenemos 2 franjas educativas, radio y entrega física de materiales. Antes de finalizar el mes habremos llegado a 112,000 niños con entrega físicas de kit y guías escolares. Entonces ya estamos preparando cómo podría ser ese eventual regreso. No sabemos cuándo va a ser, pero seguramente va a mezclar pues muchas experiencias, lo que han hecho otros países y lo que puede hacer Bogotá. A lo mejor tendremos unos días en los que los niños van al colegio, otros días en los que permanecen en casa, pero garantizando siempre el proceso de enseñanza. Hablemos un poco, secretaria, de esa opción que se le está brindando a los niños que no tienen un computador, que no pueden hacer una educación virtual desde sus casas. ¿Qué opciones exactamente se les están planteando? Una muy importante a través de Canal Capital. Sí, señor, nosotros tenemos, cuando en televisión tenemos de 7 a 10 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde una franja educativa. Pero adicionalmente tenemos en radio estamos incentivando mucho la lectura. Tenemos unos espacios de 11:30 a 12 del día, lunes, miércoles y viernes, pero adicionalmente hay sitios en los que nos toca llegar con la guía física para los niños y niñas. Esperamos terminar el mes 112,000 familias beneficiadas. Y déjenme adelantarme, nosotros estamos en este momento como ciudad discutiendo el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo tenemos una apuesta importante y es llegar a 100,000 familias con un dispositivo electrónico y con conectividad. Esperamos pues que el plan de desarrollo sea aprobado para poder hacer esta actividad también y llegarles a los niños. Hemos insistido, la virtualidad llegó para quedarse, no soluciona todos los problemas en el aprendizaje, pero es una herramienta muy importante. Por eso tenemos que hacer pues estas cuatro actividades, 4 mecanismos que nos permitan llegar a los 792,000 niños que nosotros tenemos en el sistema escolar en Bogotá.
Doctora Bonilla, evitar la deserción Paula. escolar es uno de los grandes retos que tiene el país en medio de esta crisis. Por un lado, pues porque hay afectación económica en los hogares y muchos padres de familia no van a poder seguir pagando el valor de las matrículas de colegios y de universidades, pero por otro lado también se habla mucho de que a los estudiantes no les está resultando atractivo el tema de estudiar a distancia. ¿Cómo ven ustedes este panorama de la deserción en Bogotá? Es una gran problemática y creo que es de los grandes retos que nos sugiere esta situación. Nosotros estamos implementando un programa que se llama Búsqueda Activa. Hemos identificado a aquellos chicos que pueden tener mayor riesgo de deserción del sistema educativo y los estamos llamando a las casas, estamos mirando cómo es ese proceso educativo para que no deserten de la educación. Con las universidades el problema es también más complejo porque dadas las circunstancias dicen no quiero, entonces estamos trabajando en una mesa con las instituciones de educación superior. Tenemos una problemática que yo creo que es sensible y es con los colegios privados. Ayer precisamente tuvimos una reunión con los jardines infantiles que están atravesando una situación bastante difícil. Lo que estamos proponiendo es acompañarlos en todas las medidas. El gobierno nacional expidió una serie de medidas, de créditos, de acceso a varias líneas y desde el distrito los estamos acompañando. Quisiéramos hacer mucho más, yo insisto en esto, hay una gran problemática y el problema y la educación, pues en este caso tiene dos aristas. Una es las familias que no tienen cómo pagar, pero también están los colegios que están atravesando por una situación económica difícil. Entonces, los estamos acompañando con las líneas de crédito, estamos revisando desde el distrito cómo podemos hacer ese proceso de acompañamiento, pero efectivamente es algo complicado. Lo que nosotros podemos es ayudar sobre todo en el tema de deserción, de prevención de la deserción. Secretaria, ¿cómo va el acompañamiento para estos programas de alimentación escolar con nuestros niños? Pues esa es de las cosas que nos tiene más satisfechos. Nosotros ya superamos el millón de bonos redimidos. Tenemos dos mecanismos que hemos implementado en Bogotá. El primero es la redención de bonos. Tuvimos problemas los dos primeros días porque tuvimos solo 78 supermercados. Hoy tenemos 606 supermercados en los que las familias pueden redimir los bonos y en los hogares rurales tenemos entrega de canasta alimentaria para que las familias preparen en casa los alimentos de los estudiantes. La tranquilidad que les puedo dar a los ciudadanos, a los bogotanos, es que mientras dure toda esta emergencia, Bogotá no va a suspender un solo día el programa de alimentación escolar. Esa fue la primera motivación que tuvimos para separarnos en un primer momento del calendario del Ministerio de Educación, porque en Bogotá no hemos parado un solo día y el programa de alimentación escolar le está llegando a las más de 700.000 familias que lo han solicitado. Doctora Bonilla, la voy a sacar un poquito del tema porque por fortuna no todo es coronavirus y no todo puede seguir siendo coronavirus. Me gustaría que nos contara un poquito de qué se trata esta misión de educadores y sabiduría ciudadana que se adelanta desde la alcaldía de Bogotá justamente para marcar una hoja de ruta en ese sentido y en esa materia para la capital. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste esa misión? Paula, esto es un sueño de que la educación sea planeada por la ciudad, por los maestros, por los expertos. Entonces, el viernes pusimos en marcha la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Fíjese, Paula, que no es una misión de sabios, es una misión en la que estarán los maestros y maestras de colegios públicos y privados, porque la educación es un asunto que nos concierne a todos, dialogando con expertos. Tenemos la fortuna de contar con más de 60 expertos en educación que van a trazar la hoja de ruta para la educación en Bogotá al 2024, al 2030 y al 2038. Importantes esas fechas. 2024 es cuando terminamos, la alcaldesa termina el gobierno en esta administración. 2030 porque se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible y Bogotá tiene que dar cuenta de cómo cumple esos objetivos, y 2038 porque no solo se cumplen 500 años de la ciudad, sino porque cuando estábamos diseñando, fíjese que este año están naciendo aquellos niños que en el 2038 van a ejercer su ciudadanía por primera vez a través del voto. Entonces, la responsabilidad que tenemos con esta generación es muy grande. Vamos a tener el liderazgo, la dirección del doctor
Rodolfo Ginás, quien aceptó esta dirección, pero un grupo de expertos, maestros y ciudadanía hablando, pensando en la educación y tomando insumos anteriores. Yo creo que en el país tenemos que aprender realmente a ejercer el construir sobre lo construido, entonces vamos a tomar los insumos de la misión de 1994, los insumos de la misión de sabios del año pasado, ya los tenemos todos organizados, y también el Plan Decenal de Educación, que realmente partamos de esos insumos. No olvidemos, cuando yo revisaba el documento de 1994, decía esto es absolutamente aplicable hoy. Entonces, ¿cómo territorializamos y entre todos construimos la política educativa de Bogotá? Pues muy bien, felicitaciones por esa iniciativa. Es la secretaria de Educación, Edna Bonilla. Gracias por estar en Red Más Noticias. No, muchísimas gracias. De verdad que siempre es un placer estar en Red Más, donde se analizan las noticias y se da toda la información a la ciudadanía. Muchas gracias.